reciban un cordial saludo de parte del grupo. Hoy estamos acá reunidos con la finalidad de escuchar el webinar que tiene por título Injusticia laboral al descubierto. Nuevamente ofrecerles una bienvenida a todos los presentes. En este caso es un verdadero placer poder tenerlos hoy aquí para hablar sobre un tema muy importante y que sobre todo es de vital importancia. En este caso que es un tema como el despido injustificado en el ámbito del derecho laboral. En un mundo en constante cambio, donde sabemos que las relaciones laborales pueden de alguna forma verse afectadas por diversas circunstancias, es crucial que nosotros todos en este caso podamos entender de que sobre todo nuestros derechos y obligaciones se deben de respetar, ¿no? El despido en muchos casos que se realiza de manera injustificada no solo afecta a los trabajadores, sino también tiene un impacto significativo tanto en las empresas como también en la economía en general. El día de hoy nos embarcaremos en un viaje de conocimientos para todos los presentes que de alguna forma nos permitirá conocer más a fondo las leyes en los derechos laborales y también para poder mejorar en las prácticas, para poder manejar situaciones complicadas como esas, ¿no? Nuestra meta de alguna manera es poder empoderar con esta información que les vamos a brindar al lado de nuestro ponente para que les ayude a comprender la normativa vigente de hoy en día y además proporcionar herramientas para que ustedes mismos puedan defenderse. A lo largo de todo este webinar que vamos a realizar, contaremos con la participación de un experto en derecho laboral que compartirá sus conocimientos y responderá a todas las preguntas de los presentes. Así que les invitamos y sobre todo les animamos a participar activamente, a plantear sus inquietudes y aprovechar al máximo esta oportunidad que en este caso recuerden que la información es poder y el día de hoy estamos acá para poder fortalecer el conocimiento. Así que comencemos. Para nosotros es un honor presentar al doctor Tito Capcha Carrillo, destacado docente universitario y profesional del derecho con una sólida trayectoria en la enseñanza y en el ámbito jurídico. Aquí lo podemos ver en su CV que estamos presentando. Como docente ha contribuido al desarrollo académico de futuros profesionales dentro de diferentes universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de Callao, la Universidad César Vallejo y también la Escuela de Marina Mercante. Su enfoque pedagógico, respaldado por una maestría en doctorado universitario, le permite al profesor aquí presente abordar temas complejos con claridad y gran profundidad. El doctor Capchar es también es autor, perdónenme, de publicaciones relevantes que reflejan su compromiso con la investigación y la mejora continua en la educación, además de contar con experiencia en la litigación penal, que aporta una visión práctica y enriquecedora que complementa su labor académica. Hoy nos acompaña para poder abordar un gran tema de gran relevancia en el ámbito laboral, el despido arbitrario. Durante su ponencia va a desarrollar tres objetivos claros. El primero, examinar las políticas de despido de las empresas y su cumplimiento en la legislación laboral vigente. Asimismo, evaluará el impacto de los despidos tanto en la situación económica y emocional de los trabajadores afectados y asimismo formulará recomendaciones que promuevan un entorno laboral justo y respetuoso de los derechos de los empleadores. Con su conocimiento y experiencia, el doctor Cacha nos ofrecerá un análisis profundo y soluciones prácticas para poder enfrentar este desafío con relación al derecho laboral. Recibámoslos con un cálido aplauso virtual. Le doy pase, profesor. Bien, muy buenas noches a todos los presentes de la universidad y a todos los estudiantes de Derecho. Y me siento halagado por haberme escogido para la ponencia del derecho laboral, que es sumamente importante este tema, ya que el Perú en este momento está, digamos, en el auge
empresarial, y cuando hay un auge empresarial va a haber siempre la parte laboral, porque la parte laboral es donde, por ejemplo, es el motor prácticamente de las empresas, los trabajadores es el motor de las empresas, ¿no es cierto? Pero justamente en ese ámbito existe la palabra que se llama injusticia laboral, ¿cierto? Entonces, la injusticia laboral es un acto, decisión o situación en el ámbito laboral que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Según las leyes vigentes, como por ejemplo la Constitución Política del Estado, les había indicado a ustedes que existe una norma superior que se llama la Constitución Política del Estado de 1993, ¿cierto? Está ahí implantado, digamos, digamos, en la Constitución y en el Decreto Legislativo 128, más conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿cierto? Y el Código de Trabajo en el contexto, y en el contexto digamos, del año 2024, en este año, los tipos más comunes, la injusticia laboral incluye, pues, por ejemplo, la falta, digamos, de pago o retraso en remuneraciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una injusticia laboral. Pago oportuno, completo de los salarios, digamos, beneficios sociales, gratificaciones, CTS, ¿no es cierto? O horas extras también. La discriminación laboral también existe, lógicamente. Estamos hablando de la injusticia primero, de la injusticia laboral al descubierto, ¿no es cierto? Ahí está el título prácticamente. La discriminación laboral, trato desigual por razones de género, raza, religión. Seguimos con ese problema también, ¿no es cierto? Seguimos con la cual debía desaparecer. Es, digamos, un insulto cuando tú vas a San Isidro, Miraflores, otro sitio, donde te ponen un cartelito, en este local no se discrimina. O sea, sí discriminaban. O, o sea, no debían poner eso, ¿verdad? Pero sí se pone. Hay, por ejemplo, una injusticia laboral. También hay los despidos arbitrarios o injustificados también, ¿no es cierto? Digamos, terminar una relación laboral sin causa válida o sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, también es una injusticia laboral. El acoso laboral también es una injusticia laboral. Conductas repetitivas o repetidas, ¿no es cierto?, que afectan la dignidad o el bienestar emocional del trabajador, conocido como moving, dicen, ¿no? Lo dicen moving. También tenemos el incumplimiento de los beneficios sociales, negarse a otorgar vacaciones. Hay muchas empresas que dicen, oye, mm, te pago, pero no te pago igual, si un poquito menos, pero vende, te compro tus vacaciones. No, no, no es así, ¿no es cierto? Entonces, existe, sí. Oye, pero si tú te vas, vas a perder, ¿ah? O sea, te acondicionan, ¿verdad? Es muy triste. Incumplimiento de beneficios sociales, negarse a otorgar, digamos, vacaciones, como dijimos, seguro social, muchas licencias por maternidad, por ejemplo, las damas sufren esa parte por, digamos, por licencias de maternidad o paternidad, entre otros, que existe también licencia de paternidad, ¿no es cierto? Y el otro punto también, la injusticia laboral, condiciones laborales inadecuadas, por ejemplo, posición a riesgo la cual no debía pasar el trabajador. Yo voy a trabajar en un sitio seguro. Ahora, si yo voy a trabajar en una zona peligrosa, digamos, de trepar, digamos, una ventana o pintar o hacer todas mis labores, tengo que tener una situación, digamos, de seguridad que la empresa me debe brindar. Y no lo hacen a veces. He ahí, por ejemplo, donde existen los accidentes laborales, ¿no es cierto? Y hay entidades que supervisan, pero a veces se les pasa, ¿no es cierto? Digamos, la negativa. Esta principalista injusticia laboral, también existe, por ejemplo, la negativa de sindicalización, la cual yo también estoy en desacuerdo de sindicalización, pero a veces es necesario, ¿cierto? Necesario obstaculizar o penalizar la afiliación, digamos, a sindicatos o participación en actividades sindicales, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama, digamos, la injusticia laboral, este, lógicamente, si un trabajador es despedido sin una razón objetiva, no se le otorga indemnización, por ejemplo. Yo te despido porque a mí
no me sirves ya. O sea, ya te despido, no me interesa pagarte la indemnización, ¿cierto? Por despido arbitrario, se llama un despido arbitrario, lo que constituye, por ejemplo, una vulneración del derecho de trabajo, ¿no es cierto?, protegido por la Constitución Política del Estado. En su artículo 24 establece la Constitución Política del Estado de 1993, ¿cierto? Digamos, ¿y qué debo hacer? Acciones frente a una injusticia laboral. Reclamo ante el empleador, ¿cierto? Tengo que reclamar ante el empleador, lógicamente. Dialogar, enviar una carta, es bastante tedioso, ¿ah? Una carta notarial, ¿cuánto está costando? Un abogado que te lo va a realizar, ¿cierto? El cumplimiento de los derechos, ¿no es cierto? Pero tenemos hoy una institución que se llama, por ejemplo, puede hacer una denuncia ante SUNAFIL, ¿cierto? La SUNAFIL es una entidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se llama, supervisa y sanciona irregularidades, ¿no es cierto?, que cometen las empresas, irregularidades laborales, ¿cierto? Y por último nos vamos a lo que es la acción judicial, presentar una demanda laboral ante el Poder Judicial, ¿no es cierto? Para buscar una resolución legal. Nos invitan a hacer eso para que, digamos, podamos llegar con experiencia propia, les digo, y es bastante tedioso. No es fácil, tú demandas y rapidito, no es así. Siempre la parte laboral, porque la parte laboral es donde, por ejemplo, es el motor prácticamente de las empresas, los trabajadores es el motor de las empresas, ¿no es cierto? Pero justamente en ese ámbito existe la palabra que se llama injusticia laboral, ¿cierto? Entonces, la injusticia laboral es un acto, decisión o situación en el ámbito laboral que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Según las leyes vigentes, como por ejemplo la Constitución Política del Estado, les había indicado a ustedes que existe una norma superior que se llama la Constitución Política del Estado de 1993, ¿cierto? Está ahí implantado, digamos, ahí, digamos, en la Constitución y en el Decreto Legislativo 128, más conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿cierto? Y el Código de Trabajo en el contexto, y en el contexto digamos, del año 2024, en este año, los tipos más comunes, la injusticia laboral incluye, pues, por ejemplo, la falta, digamos, de pago o retraso en remuneraciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una injusticia laboral. Pago oportuno, completo de los salarios, digamos, beneficios sociales, gratificaciones, CTS, ¿no es cierto? O horas extras también. La discriminación laboral también existe, lógicamente. Estamos hablando de la injusticia primero, de la injusticia laboral al descubierto, ¿no es cierto? Ahí está el título prácticamente. La discriminación laboral, trato desigual por razones de género, raza, religión. Seguimos con ese problema también, ¿no es cierto? Seguimos con la cual debía desaparecer. Es, digamos, un insulto cuando tú vas a San Isidro, Miraflores, otro sitio, donde te ponen un cartelito, en este local no se discrimina. O sea, sí discriminaban. O, o sea, no debían poner eso, ¿verdad? Pero sí se pone. Hay, por ejemplo, una injusticia laboral. También hay los despidos arbitrarios o injustificados también, ¿no es cierto? Digamos, terminar una relación laboral sin causa válida o sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, también es una injusticia laboral. El acoso laboral también es una injusticia laboral. Conductas repetitivas o repetidas, ¿no es cierto?, que afectan la dignidad o el bienestar emocional del trabajador, conocido como moving, dicen, ¿no? Lo dicen moving. También tenemos el incumplimiento de los beneficios sociales, negarse a otorgar vacaciones. Hay muchas empresas dicen, oye, te pago, pero no te pago igual, si un poquito menos, pero vende, te compro tus vacaciones. No, no, no es así, ¿no es cierto? Entonces, existe, sí. Oye, pero si tú te vas, vas a perder, ¿ah? O sea, te acondicionan, ¿verdad? Es muy triste. Incumplimiento de beneficios sociales, negarse a otorgar, digamos, vacaciones, como dijimos, seguro social,
muchas licencias por maternidad, por ejemplo, las damas sufren esa parte por, digamos, por licencia de maternidad o paternidad, entre otros, que existe también licencia de paternidad, ¿no es cierto? Y el otro punto también, la injusticia laboral, condiciones laborales inadecuadas, por ejemplo, posición a riesgo la cual no debía pasar el trabajador. Yo voy a trabajar en un sitio seguro. Ahora, si yo voy a trabajar en una zona peligrosa, digamos, de trepar, digamos, una ventana o pintar o hacer mis labores, tengo que tener una situación, digamos, de seguridad que la empresa me debe brindar. Y no lo hacen a veces. He ahí, por ejemplo, donde existen los accidentes laborales, ¿no es cierto? Y hay entidades que supervisan, pero a veces se les pasa, ¿no es cierto? Digamos, la negativa. Esta principalista injusticia laboral también existe, por ejemplo, la negativa de sindicalización, la cual yo también estoy en desacuerdo de sindicalización, pero a veces es necesario, ¿cierto? Necesario obstaculizar o penalizar la afiliación, digamos, a sindicatos o participación en actividades sindicales, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama, digamos, la injusticia laboral, este, lógicamente, si un trabajador es despedido sin una razón objetiva, no se le otorga indemnización, por ejemplo. Yo te despido porque a mí no me sirves ya. O sea, ya te despido, no me interesa pagarte la indemnización, ¿cierto? Por despido arbitrario, se llama un despido arbitrario, lo que constituye, por ejemplo, una vulneración del derecho de trabajo, ¿no es cierto?, protegido por la Constitución Política del Estado. En su artículo 24 establece la Constitución Política del Estado de 1993, ¿cierto? Digamos, ¿y qué debo hacer? Acciones frente a alguna injusticia laboral. Reclamo ante el empleador, ¿cierto? Tengo que reclamar ante el empleador, lógicamente. Dialogar, enviar una carta. Es bastante tedioso, ¿ah? Una carta notarial, ¿cuánto está costando? Un abogado que te lo va a realizar, ¿cierto? El cumplimiento de los derechos, ¿no es cierto? Pero tenemos hoy una institución que se llama, por ejemplo, puede hacer una denuncia ante SUNAFIL, ¿cierto? La SUNAFIL es una entidad de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se llama, supervisa y sanciona irregularidades, ¿no es cierto?, que cometen las empresas, irregularidades laborales, ¿cierto? Y por último, nos vamos a lo que es la acción judicial, presentar una demanda laboral ante el Poder Judicial, ¿no es cierto? Para buscar una resolución legal. Nos invitan a hacer eso para que, digamos, podamos llegar con experiencia propia, les digo, y es bastante tedioso. No es fácil, tú demandas y rapidito, no es así, ¿cierto? Y puede pasar digamos, por favor, puede pasar usted la siguiente PPT. Las políticas de despido de la empresa supermercados, ciertos supermercados, sociedad anónima, y le faltaba un puntito, sede Sullana en Piura. Ustedes han escogido, digamos, las políticas de despido de la empresa supermercados peruanos S.A. sede Sullana Piura, ¿no es cierto? Guarda relación directa en el artículo 16 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Justamente, ¿no es cierto? El artículo 16 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, más conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regula las causas, pues regula las causas, ¿no es cierto? Regula las causas este, de extinción del contrato de trabajo, ¿cierto? En nuestro país, lógicamente, la 728. Algo decía, ¿no es cierto?, que este artículo del texto único ordenado, el decreto legislativo, como dijimos, regula las causas de extinción. Tiene que regular, esto regula, ¿no es cierto? Regula, a ver, no se está viendo, me parece, a ver qué está pasando acá. Ajá, ahora sí. Regula, digamos, muchas causas de extinción de este contrato laboral, de este contrato de trabajo. Por ejemplo, les decía, el fallecimiento. ¿Qué es el fallecimiento? La muerte del trabajador, ¿cierto? Entonces, el trabajador o el empleador, si es persona natural, lógicamente, y la otra causa es
renuncia o retiro voluntario. Yo me voy porque estoy harto, ¿no es cierto? Voy a renunciar. Se llama retiro voluntario. Nadie me está exigiendo. Lamentablemente o felizmente encontré, o yo ganaba 7.000, ahora me van a pagar 10.000. Entonces, por mejorar mi casa, dicen, ¿no? Mejor, algo así hay un dicho, ¿no? Mi casa dejaría por mejorar, algo así. Entonces, voy a renunciar y me voy a retirar voluntariamente para irme a otra empresa, la cual nadie me la puede impedir, ¿cierto? Eso sería renuncia o retiro voluntario, ¿no es cierto? Voluntario significa de que yo quiero irme. Y el otro sería terminación de la obra o servicios. Hay, por ejemplo, hay empresas donde te contratan cuando empieza la obra y termina tu contrato ¿Qué? cuando termina la obra, ¿Qué? ¿cierto? Entonces, eso se llama Como loca. o servicio. No, no fue como loca. A ver, a ver, ahí se está filtrando algo. Listo, ya está, profesor, puede continuar. Entonces, el mutuo disenso también existe en la famosísimo artículo 16 del texto único ordenado. Mutuo disenso entre el empleador y el trabajador. O sea, acuerdan ambos. Señor, ¿sabe qué? Muchísimas gracias. Soy estudiante de Derecho, ya me graduó, así que hasta acá nomás. ¿Qué le parece? Si no te vayas, sí, vamos a acordar una. Ya, ok, ya. Quisiera que me pague usted lo que. No te preocupes. Mutuo disenso. Invalidez absoluta o permanente del trabajador. Claro, yo trabajaba, por ejemplo, en una actividad conduciendo en Chancay, digamos, un container. Y producto de mi enfermedad, me quedo lisiado a la parte derecha del pie. Entonces me van a dar una chance, me van a curar o me van a diagnosticar que tengo una invalidez absoluta o permanente del trabajador. En ese caso sí se puede retirar. Entonces, y el otro caso es la jubilación. Ya cumplí 70 años, así que ya me voy, no quiero trabajar más, quiero que me paguen mi jubilación. Ya está. Y el otro despido, el despido, conforme a los casos de procedimiento emitidos por la ley, ¿no es cierto? Son pues estos tipos, digamos, de procedimientos existen en nuestra, digamos, en nuestro ámbito, en el ámbito, digamos, laboral. También existe la terminación por causa objetiva, según lo estipulado en el marco legal vigente. Este artículo establece las bases legales para determinar una relación laboral garantizando que las partes involucradas, tanto el empleador como el trabajador, ¿no es cierto?, respeten el procedimiento adecuado según la normativa vigente. Nosotros solamente pedimos que se cumpla la norma, ¿no es cierto? Entonces, como dijimos, las políticas de despido arbitrario, y en este caso se habla pues de la relación directa con el artículo 16 del título ordenado del decreto legislativo 728, como dijimos, de ley de productividad y competitividad laboral. Y en su artículo 185 del reglamento interno del trabajo de la empresa, digamos, Supermercados Peruanos S.A., ojo, estamos hablando el artículo 185 del reglamento interno digamos, interno de la empresa, que esto no puede ser publicado en la página web. Si quiero lo publico, si quiero no lo publico. Estos señores no lo publicaron porque estuve indagando, no hay publicación, por ejemplo, en la página web del artículo 186 del Reglamento Interno del Trabajo de la empresa de Supermercados S.A., la cual está bien. O sea, no hay ninguna norma que diga, no, tienes que hacerlo. No, pues soy independiente, soy una empresa prestigiosa que yo no voy a publicar, yo no voy a publicar digamos, mi estatuto interno. Es lo que me compete a mí, ¿no es cierto? En caso de que yo ya entre a una litigación o voy a o mejor, perdón, en caso que yo entre en un problema con un trabajador, ahí sí voy a sacar a relucir mi reglamento interno, mi estatuto, mi contrato social para demostrar que el señor efectivamente ha cometido una infracción grave, ¿no es cierto?, para materia, para, digamos, un despido. Entonces, despido
se aplica cuando se produce cualquiera de las causales previstas en la legislación laboral vigente, siguiendo el procedimiento de las mismas, dispone esta sanción consiste en la separación definitiva del trabajador. Dependiendo, doctor, ¿no es cierto? Tendría que ser muy grave, digamos, para yo poderlo separar al empleador. Depende, yo tengo que demostrar como, digamos, supermercados, tengo que demostrar como supermercados, a ver, este supermercado es em, peruanos S.A., tengo que demostrar que en mi reglamento interno el trabajador es que ha infringido la normativa interna. Tendría que haber demostrado, ¿no es cierto? Si no, no se puede. Por ejemplo, en estado etílico jamás puedes trabajar y yo lo saqué, hice que le sacaran dosaje etílico y estaba con 3,5 de alcohol, la cual él maneja un equipo muy peligroso. En estado etílico, tu conciencia se va a tergiversar. Te pasa algo a ti y responsable va a ser la empresa. Entonces, por ese motivo has infringido la norma y te van a despedir, ¿no es cierto?, obligatoriamente. Pero cuando yo despido, tengo que darle sus beneficios sociales. Entonces, la normativa vigente, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la 728, en su artículo 24 establece que son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador. Conducta. Ustedes les he dicho miles de veces en el salón qué cosa es una conducta. Es una situación repetitiva del ser humano. Por ejemplo, un delincuente siempre va a escapar a la derecha arrebatando un celular y se mete al callejón. Va a repetir varias veces ese circuito. Es su modus operandus. Igual, en el artículo 24 de las son causas justas de despido relacionados con la conducta del trabajador y también la comisión de falta grave. Cuando hablamos de comisión es que haya cometido, no es una situación que hable, digamos, el pueblo en general. Para nosotros los abogados, la comisión es lo que ha ejecutado, ha cometido, ¿no es cierto? La comisión de una falta grave. Por ejemplo, ¿qué sería una falta grave? De repente fumar marihuana dentro del local del trabajo. O de repente una falta grave es acoso sexual a una trabajadora, ¿cierto? La cual denigra la dignidad de la persona. De repente a un trabajador, ¿de dónde sabemos? Hoy en día el mundo está casi tergiversado y se habla de ellos, de ellas y de todas. Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Y el punto B, la condena penal por delito doloso. ¿Qué significa condena penal por delito doloso? Significa que yo he cometido un delito planificado, un delito que no está permitido en la sociedad, solamente por ser un delincuente. Entonces, si un trabajador es delincuente, por ejemplo, anteayer capturaron a dos serenos que trabajaban en la municipalidad de La Victoria, arrebatando un celular y trabajando activamente, ¿dónde? En la municipalidad. La municipalidad tiene un reglamento interno, ¿cierto? Entonces justamente calza en la letra B, donde dice la condena penal por delito doloso. Lo van a condenar, lógicamente, con prisión preventiva. De repente le van a dictar pena privativa de libertad de 4 años o 5 años de efectivo. 5 años de efectivo. ¿De dónde sabemos? Y ahí te tienes que despedirlo. Ahí no existe el despido arbitrario. Lo voy a votar. Lo tengo que votar. Porque es un mal elemento dentro de la sociedad. La inhabilitación del trabajador. ¿Qué significa inhabilitación del trabajador? Puede ser por una enfermedad. De repente su mente, no sabemos, el ser humano es bien complejo. De repente por la edad ya tiene esquizofrenia, de repente tiene lagunas mentales, de repente sufre de Alzheimer. ¿De dónde sabemos? Entonces, por inhabilitación del trabajador, ya no es posible que trabaje en ninguna parte, en ningún sector de la empresa. No puede hacerlo porque se corre el riesgo muchas veces, ¿no es cierto? Es preferible separarlo. Así de duro es la norma, por si acaso. Entonces, y en su artículo 24 establece que son causas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador, ¿cierto? El primer punto sería las deficiencias físicas, ¿no es cierto? Intelectuales, mentales o sensoriales,
sobrevenidas cuando, digamos, en el mismo trabajo, por ejemplo. Yo puedo haber trabajado, estoy trabajando, digamos, en un sitio donde sueldan, digamos, metales y mi vista se malogra, se va cerrando a poco, a la final me vuelvo ciego, ¿cierto? Entonces, calza justamente en lo que es, digamos, en el punto A. Entonces, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas siempre que no exista un puesto vacante que el trabajador pueda ser transferido o que no implique riesgo para su seguridad, salud o de terceros. Por ejemplo, la Policía Nacional a veces le dan un balazo a los delincuentes en la pierna 2 veces o 3 veces, queda lisiado, no es materia de despido, porque le han baleado estando en las funciones, ¿no es cierto?, de su deber. Entonces el señor lo van a pasar a la oficina, él ya no va a poder, digamos, hacer patrulla en la calle, no es posible, pero tiene labor en oficina, va a trabajar hasta que se jubile en la oficina porque tiene una deficiencia física, la cual ya nunca más podrá, digamos, hacer patrulla en la calle, por ejemplo, ¿no es cierto? Vayamos al punto B. El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador con el rendimiento promedio en labores bajo condiciones similares. Y punto B, ¿no es cierto? Donde el rendimiento es deficiente. O sea, baja la capacidad de su rendimiento. ¿Qué está pasando? Oye, pero si tú hacías, digamos, las botoneras hacías más de 500, ahora has bajado a 50. Oye, tú estás loco. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cierto? Y casa justamente en el punto B. En el punto C dice que la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido, establecido por la ley de determinantes de la relación laboral o cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. Por ejemplo, a nosotros en la universidad nos han obligado a que nos hagamos chequeo de la próstata, de la sangre, del sobrepeso y de todas esas situaciones son obligados. Nosotros somos obligados a que nos hagan chequeo, digamos, cada 2 años, cada año, y a veces se niega uno. Ponte, a ver, vamos a hacer un descarte de VIH. Ok, todos se someten, tú te niegas. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una causante para un despido. ¿No es cierto? No, que la Constitución... No, 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 un momentito. Está bien, pues si quieres pelear, peleamos, pero el reglamento interno dice que en el punto B, la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido, establecido por la ley determinante de la correlación laboral, ¿cierto? Entonces, imagínense, esas situaciones pasan y digamos, en la ley de productividad laboral y competitividad laboral, ¿cierto? Entonces, pasando a otro punto, el cumplimiento con la legislación vigente, para evaluar el cumplimiento de la normativa laboral, se debe revisar los contratos de trabajo, ¿cierto? Ojo, doctores, en esta parte. Los contratos de trabajo generalmente, a veces a los jóvenes, ¿no es cierto?, le dicen, oye, tú vas a ser cajero o cajera, simplemente. Y tú firmas como cajero, pues, ¿no? Pero, oh maravilla, cuando tú llegas al trabajo, no solamente estás siendo cajera, sino también tienes que limpiar una parte, barrer una parte y colaborar con la limpieza. No, tú no estás para eso. Tú has venido a trabajar para ser cajero o para ser cajera, no para hacer la limpieza, porque la empresa debe tener personal que haga la limpieza aparte. ¿Sucede? Claro que sucede. A veces las jovencitas, los jovencitos, como necesitan trabajo, van a hacer, digamos, van a hacer esa labor. Entonces, revisar los contratos de trabajo, verificar si se cumplen las condiciones acordadas. Muy pocas veces sucede eso. Controlar el pago de beneficios sociales, asegurarse de que se hayan abonado conforme a ley, ¿no es cierto? No, no te preocupes, yo te doy lo que a mí me conviene. No, yo no quiero que lo que te convenga. Yo quiero que me pagues según la normativa. No te estoy pidiendo de más, sino según nuestra normativa establezca y eso me tienes que pagar. Evaluar, el otro punto es evaluar las causas de despido, comprobar si están justificadas, documentadas. Tampoco te puedo votar así por así, tengo que documentarme.
el empleador, ¿no es cierto? El dueño del negocio, el empresario, se tiene que documentar. No es que me tinca, yo sabía, no, 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 un momentito. En derecho no sirve eso. En derecho papelito manda, ¿cierto? Entonces, diga, por ejemplo, tengo que ver por qué motivo lo he despedido, porque para mí sería contraproducente, por ejemplo, que no solamente me cobren sus beneficios sociales, sino me cobren como empresario a mí, me cobren también por daños y perjuicios, por ejemplo. No me conviene. Entonces, mejor es que yo pague su despido, ¿no es cierto? Porque ha causado, digamos, una situación dolosa o qué sé yo, se ha negado a sacarse, digamos, este, un examen médico que él mismo firmó antes de entrar, por ejemplo. Puede ser. El cuarto punto es que supervisar condiciones laborales, confirmar el respeto a la seguridad, la equidad y bienestar del trabajador. Claro, por el hecho que yo trabaje en construcción, no quiere decir que yo voy a entrar como sea. No, justamente la parte de la construcción necesita bastante cuidado. Por ejemplo, tiene que usar botas con punta de acero, todititos. ¿Sí? Tiene que tener su casco, ¿no es cierto? Por si les caiga un ladrillo. Tiene que utilizar botas, por si hay un clavo, se puede entrar y le daña el clavo, tuétano le puede dar, ¿no es cierto? Entonces, por eso existe la seguridad en el trabajo. Entonces, supervisar condiciones laborales, confirmar el respeto a la seguridad, equidad y bienestar del trabajador. Entonces, la Superintendencia Nacional Fiscalización Laboral, más conocido como la SUNAFIL, ¿no es cierto?, supervisa pues, y sanciona los incumplimientos laborales. Es clave, ¿no es cierto?, en garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores. Qué bonito, pero es solamente a veces pantalla, ¿no es cierto? A veces no cumplen. Es por eso que hay bastantes abusos laborales. Y el abusos laborales vas a encontrar más en provincia, ¿no es cierto? En fin, no quiero desmerecer a las provincias, pero generalmente pasan en provincia los abusos laborales mucho más, ¿no es cierto? Con frecuencia. Esta parte de lo que es el despido arbitrario tiene un impacto en los despidos por el lado económico, ¿cierto? Pérdida de ingresos regulares, ¿cierto? Te afecta. El demandante del caso percibe una remuneración de 2.494,02 céntimos mensuales, un ingreso relevante para la estabilidad financiera. Su despido abrupto generó la pérdida de este flujo constante, lo que afecta directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas, deudas y ahorros, ¿cierto? Va a quedar, vamos a quedar desamparados cuando exista, ¿no es cierto?, un despido de esa naturaleza. El otro punto es costos adicionales derivados del litigio. No es fácil un litigio. No te sale de la noche a la mañana. Yo he tenido la oportunidad de llevar un caso laboral a una contadora y la contadora, y por ejemplo, tenía la mañosería de la empresa cambiar, por ejemplo, de oficina. Tenían dos oficinas, pero para que no lo notifiquen, cambiaba al costadito a otra oficina, cambiaba la letra de su dirección, por ejemplo. Hasta que tomamos foto y solamente por ese cambio se demoran 4, 5, 6 meses más, ¿cierto? Pero si le sacamos un buen dinero porque estaba actuando con dolo la empresa, ¿no es cierto? Que ella había trabajado durante 10 años y lo votaron sin un sol, pero después le pagaron en 3 armadas. Entonces, hablando de los costos adicionales derivados del litigio, aunque fue exonerado del costo y costas procesales, la participación en el proceso judicial pudo implicar gastos indirectos. Claro, es como cuando te dicen que los chanchos vuelan. Por ejemplo, dice que no es necesario tener un abogado para que hagas, digamos, para que redactes un documento de filiación o de alimentos. Mentira, pues. A ver qué te va a dar. A ver, hazlo a ver. Tiene que tener un abogado, definitivamente. A ver acá, ¿qué dice? Exonerado de costos y costas procesales. Claro, yo podría contratar a un abogado y decir, lo que yo estoy pagando me lo tiene que pagar el mismo empleador. Costos y costas. Ahí está. Pero a veces se cumple, a veces no se cumple. Bueno, en fin, sigamos.
Entonces, la participación en el proceso judicial pudo implicar gastos directos como consultas legales, tiempo dedicado y estrés adicional que podría impactar en otras oportunidades económicas. El otro punto es dificultades para encontrar un nuevo empleo, bien difícil. Ahora, si tú no eres competitivo, es bien difícil. Ahora, si tú eres competitivo, donde sea vas a tener cabida, ¿no es cierto? Es cuando tú hayas tenido, digamos, varias, has salido por la puerta grande, ¿no es cierto? Es importante no cerrarse las puertas en ninguna empresa, ¿no es cierto? Entonces, dificultades para encontrar un nuevo empleo. El registro de sanciones y el despido por falta de grave puede repercutir negativamente en tu perfil laboral, dificultando el acceso a nuevos trabajos en contexto económico ya complicado debido a la pandemia, ¿no es cierto? Debido a la pandemia. Bueno, la pandemia ya pasó, pero ha habido a muchas, digamos, aprovechamiento de las empresas para despedir disimuladamente a los trabajadores. Efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver también del lado emocional, ¿cierto? Por eso se demanda a las empresas por daños y perjuicios emocionales, a causa del despido, me iba a casar, ya la chica no quiere ser nada de mí y me ha perjudicado emocionalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el impacto de los despidos, por ejemplo, uno de ellos es el lado emocional. El estrés, la ansiedad te mata, ¿verdad? El despido, especialmente durante un contexto, ¿no es cierto?, de crisis sanitaria, agrava el estrés relacionado con la inseguridad laboral. Además, enfrentarse a procedimientos judiciales puede ser emocionalmente agotador, uno de los puntos, ¿no es cierto? Y afectación a la autoestima y dignidad. Este despido bajo alegaciones de incumplimiento puede minar percepción personal, la percepción personal del trabajador sobre su valor y desempeño profesional. Este aspecto es crucial ya que se le atribuyó reiteración en faltas de impacto de su imagen como empleado, por ejemplo. ¿Te afecta? Sí te afecta. Y la presión, sobre todo familiar. Hoy no hay gas, falta pagar el agua, falta pagar la luz, ¿cierto? La presión familiar y social. ¿Qué dirán? Otros viven que del qué dirán, ¿cierto? El impacto financiero y emocional se extiende a su núcleo familiar, que podría enfrentar dificultades para adaptarse a la nueva situación. En algunos casos, esto también puede provocar tensiones en las relaciones personales y puede desembocar hasta en una separación, en una familia se descompone por la parte económica, ¿cierto? Mira las cosas emocionales que puede pasar de un despido, ¿no es cierto?, arbitrario que pueda suceder. Recomendaciones que promuevan un entorno laboral justo, respetuoso de los derechos de los empleados. Fortalecer, por ejemplo, la negociación colectiva. ¿Qué quiere decir? Fomentar la creación de sindicatos para que los empleados puedan defender sus derechos a negociar mejores condiciones laborales y prevenir despidos arbitrarios. Por ejemplo, el Saga Falabella y el otro, ¿cuál es? Saga Falabella, el otro. Hay otra empresa. Replay. Ripley, por ejemplo, no permite. Y yo tenía un caso, por ejemplo, donde a un joven lo nombraron como a un joven lo nombraron como el jefe de, digamos, del sindicato, lo hizo llamar el gerente general, le dio 500 soles más para que no haga bulla y se compró y efectivamente se quedó pasmado. Entonces, encima termina su contrato laboral y ¡fuf! Lo bota tranquilamente. Así funciona. Entonces ahí no vas a encontrar por ningún motivo un sindicato, la cual te haría respetar. La Universidad Nacional del Callao en este momento está en huelga, porque los profesores se han juntado y están haciendo huelga, ¿no es cierto? Y porque tienen un sindicato. Pobrecito de ti que dictes clases, ya sea virtual, entonces te van a tildar, a la siguiente temporada ya no te van a tomar en cuenta, por ejemplo. Son, digamos, represalias blandas que te van a hacer conocer. En el segundo punto es la capacitación sobre derechos laborales. Claro, tú no puedes contratar a un jovencito en el restaurante de frente para ser mesero.
Por ejemplo, yo he escuchado hace poco de un dueño del restaurante y le dice, oye, ¿cómo haces para contratar un mesero? Primero lo voy a tener que hacer, voy a hacer que, por ejemplo, voy a hacer que se capacite. ¿Y cómo lo capacitas? Lo pongo de frente a la cocina. Pero si él está para mozo, no, tiene que empezar en la cocina, para saber cómo se hace un arroz con pollo, para saber cómo se hace, digamos, papa a la huancaína, en fin. Pero cuando ya cumpla 2 meses, recién lo suelto para que sea mesero. Cosa que el cliente cuando pregunta cómo lo han hecho esta papa rellena o cómo lo han hecho este arroz con pollo, él va a saber explicar cómo lo hizo esa papa rellena, cómo lo hizo ese arroz con pollo, por ejemplo. Se llama capacitación sobre derechos laborales, ¿cierto? Bueno, los derechos laborales, implementar programas educativos, esta parte de derechos laborales ya es otra cosa. El otro era capacitación laboral. Este es capacitación de derechos laborales. Implementar programas educativos para que los trabajadores conozcan sus derechos, los procedimientos legales en caso de despido injustificado, como defender sus intereses, ¿cierto? Mecanismos de resolución de conflictos, muy importante en esta parte. No sé si ustedes han escuchado la palabra huelga o paro. La huelga no lo hace cualquiera. Tiene requisitos para hacer una huelga, tiene requisitos para hacer un paro. Caso contrario, ¿no es cierto? Esa huelga va a ser ilegal porque no ha cumplido los requisitos establecidos en la normativa. Entonces, establecer procedimientos mediación interna para resolver disputas de manera rápida, efectiva, antes de llegar a instancias judiciales, por ejemplo. El otro punto 4 es cumplimiento de la normativa laboral. Asegurar que la empresa cumpla con la legislación vigente mediante las inspecciones regulares por parte de SUNAFIL para prevenir despidos arbitrarios, por ejemplo. El punto quinto, promover un ambiente inclusivo y diverso. Esto quiere decir implementar políticas de igualdad, no discriminación, garantizando un trato, ¿no es cierto?, justo a todos los empleados independientemente de su género, orientación sexual o raza, ¿no es cierto?, o religión, ¿cierto? Entonces, son recomendaciones que prácticamente están bien planteadas. Doctores, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Digamos, ¿qué es, digamos, em, cuáles son las preguntas o las inquietudes que ustedes podrían tener en esta partecita para yo poder absolver cualquier duda. Con respecto a los despidos arbitrarios del decreto legislativo 728, conocido como la Ley de Productividad y Competitividad, ¿no es cierto? Dijimos que es un acuerdo entre, digamos, entre el trabajador que compromete prestar servicios bajo subordinación a un empleador quien paga una remuneración a estos servicios se llama, pues, digamos, un contrato de trabajo. Estoy a la disposición de ustedes. ¿Cuál sería la pregunta? A ver. Gracias, doctor, por esta presentación tan detallada que nos ha brindado e interesante sobre el derecho laboral. Ahora, pasaremos a la sesión de preguntas. Para los participantes que se encuentran aquí, recuerden que pueden escribir las dudas en el chat y a través de mi persona yo se las voy a hacer pasar al profesor o asimismo pueden levantar la mano y se les va a dar el tiempo para que puedan, pero por favor la pueda absolver. En Claro este que sí. caso, sí, en su experiencia académica, también como laboral, y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega para usted las leyes peruanas actuales en la protección de los trabajadores? Y si usted considera que eh, necesitamos reformas o mejoras en nuestra legislación laboral. Claro. Siempre en todas partes del mundo, por ejemplo, estuve revisando la normativa argentina, la normativa mexicana, que me encanta ver porque inclusive en la República Dominicana casi hay vacíos de normativa en la parte laboral. Hay vacíos. ¿Se necesita hacer reformas? Claro que se necesita hacer reformas laborales, por supuesto que sí. ¿Para qué? Para, digamos, que la sociedad esté tranquila y tenga, digamos, mayor seguridad de un trabajador, pero lamentablemente o felizmente nuestra constitución
no avala, pues, digamos, digamos, una seguridad laboral, ¿no? Pero sí te defiende cuando hay un despido, digamos, arbitrario. Ahí sí te defiende, pero no te da una estabilidad laboral, ¿cierto? No te da. Pero la estabilidad laboral, les había comentado a ustedes que uno mismo se lo consigue, digamos, en el trabajo, ¿no es cierto? Claro, profesor. Y en el contexto, bueno, el caso que hemos abordado, usted sabe, ¿no? Que es acerca de la pandemia, el COVID-19. ¿Usted cómo cree que las empresas deberían gestionar los despidos en este contexto de crisis como la pandemia del COVID-19? Porque, por Bueno, ejemplo, hay muchos trabajadores que no cumplen los protocolos en base a de repente, por no comprometer su salud y así, pues, ¿no, profesor? Entonces, quería preguntarle por ah, eso. no, 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 no. Lo que pasa es que en la pandemia ha habido protocolos obligatorios. No es que no se haya cumplido, sino que ha tenido que, digamos, ahí es donde nace, digamos, lo que es trabajo en casa, ¿cierto? O sea, y hasta ahorita se mantiene. Por ejemplo, los ingenieros de Movistar ya no van a trabajar a la oficina. No necesitan, no necesitan para nada. Simplemente les ordenan que hagan un proyecto en su casa, en su cama, y inmediatamente les indican y ellos están mandando y ganan su sueldo tranquilamente, como si estuvieran trabajando en la oficina. La empresa ahorra bastante, sí, papeles, ahorra secretarias, ahorra de todo. Las empresas se han transformado, doctores. En esta época, a raíz de la pandemia, las empresas se han transformado. Yo no necesito tener maquinarias para confeccionar camisas. No necesito. Simplemente necesito a mi cerebro y hacer diseños para que yo pueda contratar servicios de terceros, para que yo pueda hacer un jean de marca, por ejemplo, una camisa de marca, un polo de marca. No necesito, solo necesito tener una idea. Yo, por ejemplo, quiero vender un sándwich, pero no tengo local de mi casa, puedo hacerlo, y delivery, ¿no es cierto? Y conozco varios sitios donde de su casa están vendiendo delivery. Habíamos hablado en el salón también, donde dijimos, se ha transformado todo a raíz de la pandemia, ¿cierto? Porque hemos tenido una pandemia tenebrosa al principio, ¿cierto? Que efectivamente la gente estaba falleciendo con relación a esa enfermedad que nos estaba, digamos, doblegando a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, doctor Walter. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Un Buenas gusto noches. y bueno, interesante el tema que usted está disertando. Sobre el decreto legislativo 728, ¿no es cierto?, que usted acaba de señalar, yo quiero referirme al artículo 77. Específicamente me interesa el tema de la desnaturalización de contratos. En Ujú. ello configura cuatro supuestos, ¿no? Efectivamente, yo desearía que usted abunde en el tema del inciso 4, cuando habla de la simulación o fraude de las normas establecidas, para que sea como causal de una desnaturalización del contrato. Ese es el tema que le planteo para que me pueda abundar, por favor. Claro, lo que pasa es que cuando hay una desnaturalización del contrato, sucede un elemento muy, muy clave, ¿no es cierto? Cuando hablamos de desnaturalización del contrato, estamos hablando de, digamos, de un vicio que las empresas, digamos, cometen siempre, ¿cierto? Cometen siempre, ¿por qué? Porque les conviene, digamos, ya cumpliste tu contrato, pero te siguen recibiendo en el trabajo. Ya se está desnaturalizando tu contrato, porque no debían recibirte porque ya terminó tu contrato. Hasta ahí nomás. Trabajaste, tu contrato termina el 25 de noviembre. Sin embargo, cuando vas el 26 de noviembre, te siguen recibiendo. Significa que tú eres indispensable en la empresa. Te reciben con los brazos abiertos y se hacen los locos y sigues trabajando un mes, 2 meses y te pagan. Ya estás sin contrato, pero tú tienes, ya tu contrato se ha desnaturalizado ya. Entonces tú o le obligas a que ya seas, digamos, pases a planilla, la que ya tengamos, tengas una estabilidad ya, digamos, dentro de la empresa. Ya se desnaturalizó digamos, tu contrato. Entonces, por ejemplo, es, hay empresas que no, digamos,
no se fijan, no sé si al propósito o la necesidad misma de la persona, digamos, hace que, digamos, que siga trabajando, ¿cierto? Pero las empresas muchas veces tienen trabajadores claves, la cual está fastidiando en el sentido, ¿y ahora cómo hacemos para sacarlo? ¿Cierto? Entonces, ya hay que hacerle sin contrato. Y uno no puede trabajar sin contrato, ¿cierto? Mucho cuidado ahí. Hay que, digamos, hay falta, digamos, sancionar, digamos, a la empresa que comete ese tipo, digamos, de acciones. Doctor, una última pregunta. A raíz de este proyecto nuevo, la apertura del puerto de Chancay, ¿cuál cree que va a ser el impacto en el derecho laboral? Va a ser fuerte porque se va a utilizar, generalmente se utiliza mano de obra del sector, ¿no es cierto? Pero también se va a utilizar profesionales no solamente del sector, no creo que abastezca profesionales de Chancay puro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que van a trabajar en ese sector, los camioneros o de repente las personas que van a vender su producto, van a tener que convivir ahí y, digamos, trabajar ahí. Pero la parte laboral va a ser bastante, digamos, buena en esa parte. Entonces, con relación a eso va a crecer la población y ojalá que, digamos, se mueva la economía, pues, ¿no? Cuando hay una empresa de esa categoría, que va a ser un puerto hub, o sea, un puerto potente, ¿no es cierto? Trae muchas expectativas y se beneficia el Perú, sobre todo en impuestos, se beneficia la población misma y nos beneficiamos todos porque ahí va a existir no solamente, digamos, el transporte, digamos, de mercadería, sino dentro de ese transporte de mercadería va a haber conflictos también y nosotros somos abogados para resolver conflictos. Una fecha les he comentado, creo, cuando fui a Moquegua, porque estudié en Moquegua, cuando estudié en Moquegua, la gran mayoría de población eran abogados. Y me impactó porque había un estudio que decía que de 10 moqueguanos, 5 o 4 eran abogados. ¡Qué terrible! ¡Bárbaro! Me dijeron, yo pregunté a un señor, ¿por qué tantos abogados? Porque hay bastante minería en Moquegua, efectivamente. Hay varias minerías, ilegales, legales, grandes mineras. Entonces, y le digo, ¿y cuál es el problema? No, es que justamente los trabajadores generan el problema. ¿Así? ¿Qué asesinatos? No, me dice. Inclusive, claro, pero más generan alimentos, filiaciones. ¿Y cómo así? Porque cada minero, como gana buen dinero, tiene dos, tres mujeres, tiene dos, tres hogares. Eso es lo que me comentaron. Le dije, eso era. Entonces se necesita bastantes abogados para resolver el problema. Ahora vamos a ver qué va a pasar en Chancay. De repente habrá varios vendedores, no lo sé, pero que, que van a sacar bastante dinero y van a tener dos, tres mujeres, no lo sé, pero esa lógica es que me comentaron en Moquegua, por ejemplo, la cual yo hasta ahora lo tengo presente eso, ¿no? Cuando me indican que en un sector, y tiene razón, porque la minería mueve bastante dinero, y sobre todo la minería ilegal, ¿no es cierto? Y la minería normal también mueve dinero, ¿no? Es bastante fuerte y potente, ¿cierto? La minería. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora Lisbeth, No, profesor, ya ninguna. ¿está en este salón, doctora? Sí, ¿no? Sí, Ya, doctor. la veo recién. Bueno, doctor, agradecerle su interesante ponencia y también en nombre del grupo queremos agradecer la asistencia a este webinar. Su participación y preguntas realizadas pues han hecho de este evento una experiencia muy enriquecedora. Esperamos que la información compartida el día de hoy pues les haya brindado una visión más clara de las problemáticas actuales en el ámbito laboral.
De la misma manera, también se les invita a seguir informándose sobre estos temas para promover un entorno de trabajo justo y equitativo para todos. Eso sería todo de nuestra parte. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Muchas Gracias. gracias, doctora. Muy gentil, muy amable. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y les agradezco bastante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Dedicamos este video con profunda gratitud a nuestra profesora Ana Julia Alarcón Trillo de Suazo por su guía y apoyo incondicional durante todo este proceso. Sus enseñanzas han sido clave para nuestro crecimiento académico y personal. Asimismo, agradecemos al ponente Tito Capcha Carrillo por compartir su experiencia y conocimientos, que han enriquecido este trabajo en equipo. Este esfuerzo es el resultado del compromiso y dedicación de todos y refleja nuestro deseo de contribuir al aprendizaje y a la justicia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.